Muy bien, pues muy buenas tardes. Yo creo que este Summit va de retos y seguramente por el horario mi primer reto va a ser mantener vuestra atención, ¿no? E intentar hacer que estos próximos minutos sean interesantes. Voy a hablar de infraestructuras de telecomunicación, seguro, y voy a hablar del rol que tiene la digitalización de los países, también. Espero además aportar alguna receta que nosotros desde Ericsson hemos identificado para aplicar en España y avanzar todavía a más velocidad en esta transformación digital. Pero antes de hablar de telco, antes de hablar de digitalización, me gustaría compartir con vosotros una reflexión, y es una reflexión importante, y es una reflexión en torno a esta región. A veces, y especialmente desde nuestro sector, el sector telco, tendremos a menospreciar la región en la que vivimos. Y tenemos que entender que la región europea, donde vivimos, es líder en muchísimos parámetros, en muchísimos indicadores éticos, sociales, económicos, que nos hacen ser envidiados a nivel mundial. Es decir, cuando nosotros nos vemos globalmente, seguramente siempre tratamos de identificarnos con lo que nos falta y muchas veces no vemos todo lo que tenemos, ¿no? Y es mucho lo que tenemos. Cuando hago esta reflexión, también, y hablando de retos, creo que en nuestro sector tenemos que entender que el principal reto que tenemos por delante no es per se la tecnología. El principal reto que tenemos es preservar precisamente este estado de bienestar, este estado que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos, poderlo traspasar a nuestros hijos y nuestros nietos. Este es el reto, no hay otro. Este es el reto que la tecnología debe también afrontar. Evidentemente, para poder soportar este estado de bienestar hace falta tener economías pujantes, ¿no? Y yo creo que Emilio Gallo lo explicaba esta mañana en su discurso y es algo bastante evidente, ¿no? Si miramos en los últimos 15 años, nos damos cuenta que la economía europea no crece al mismo nivel que otras economías, ¿no? Cuando hacemos zoom, seguramente encontramos que la diferencia en estos 10, 15 últimos años es el crecimiento de la economía digital. Es esta economía la que nos diferencia seguramente de Estados Unidos principalmente, pero también de otras regiones, como las regiones asiáticas. Es decir, y cuando hacemos todavía, intentamos ampliar el zoom y entender por qué la economía digital se ha desarrollado a diferente velocidad en Europa y principalmente en Estados Unidos, pues encontramos la conectividad. Encontramos la conectividad y, en especial, encontramos la conectividad móvil. ¿Y por qué digo que la conectividad móvil, no? Si vemos un poco, correlamos en tiempo qué es lo que ha pasado, cuando vemos ese decalaje, pues nos encontraremos la aparición de las redes 4G y con ellas la aparición de los smartphones. Y el 4G, junto con los smartphones, vino a cambiarlo todo. Es realmente la digitalización de la vida de las personas. Hacemos infinitas cosas que antes hacíamos de otra manera, las hacemos a través de este dispositivo. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí se siente bien el día que por cualquier razón se ha dejado el móvil en casa. Es decir, hacemos prácticamente toda nuestra vida en digital a través del smartphone. Esta economía digital o esta digitalización de la vida de las personas a través del smartphone pues generó evidentemente todo un ecosistema de apps fabulosamente rico. Y adicionalmente a las apps, pues también el crecimiento de todas las nubes públicas que alojaban esas apps y de todo el ecosistema en general de smartphones. Y todo este ecosistema alrededor del 4G del smartphone se creó del otro lado del Atlántico. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Es que los europeos no teníamos capacidad, no teníamos talento, no teníamos innovación? Pues no es esa seguramente la razón. La razón, cuando miramos en los ritmos de despliegue, es que en Estados Unidos se desplegaron las redes 4G con bastante antelación a lo que ocurrió en Europa. Y el ecosistema se genera allí donde puede progresar, donde existían las redes, ¿no? Esto, a día de hoy, y
y de una forma ligeramente diferente, pero en su sustrato muy parecida, está ocurriendo en 5G. Y adicionalmente a Estados Unidos, pues nos encontramos otras regiones del mundo que están acelerando en el despliegue de 5G. Y ahí nos encontramos a China, nos encontramos a Corea, nos encontramos también a India. Todas estas economías y todos estos estados han entendido que acelerar el despliegue de 5G es vital para la economía de los países. Cuando digo es vital, es no solo porque vaya a desarrollar todavía más el ecosistema de apps, que también, ¿no? Pues, vemos en Corea y en China y en Estados Unidos aplicaciones incipientes de realidad virtual, de realidad aumentada. Vemos cómo empiezan a aparecer las primeras aplicaciones de wearables avanzados. Pero no es solo el mercado de consumo. Es decir, lo que están haciendo en Corea, en China y también recientemente en India es presentar el 5G como la palanca del desarrollo de toda la economía, de todos los sectores de la economía. Y estamos viendo progreso en todos y cada uno de los sectores. En el sector primario, desde las minas hasta la agricultura, en el sector secundario, la manufactura, la construcción, o en el sector terciario, una revolución en los transportes, en la educación o en el comercio. Las redes 5G, junto con otro tipo de tecnologías también adyacentes, va a abrir una brecha competitiva aún más relevante que la abrió el 4G, aún más profunda, porque no solo toca la economía digital, sino que toca todos los sectores de la economía. En los siguientes años o en la siguiente década vamos a ver diferencias muy importantes entre los países early adopters y los países que se quedan rezagados. Cuando hablamos de las otras tecnologías que están ocurriendo en paralelo al 5G, hay empresas como la mía que nos encanta hablar de 5G, no podemos ignorar que el 5G es un habilitador, en muchos casos un multiplicador, de otras tecnologías transformativas que están ocurriendo al mismo tiempo, como puede ser principalmente la inteligencia artificial, el cloud computing, la robótica. Pero de todas ellas, cuando intentamos mirar Europa en cuál tiene fortalezas, solo encontramos el 5G. O principalmente vemos que la industria del 5G en Europa sigue siendo fuerte. No solo por fabricantes, como puede ser Ericsson, sino también con el conocimiento de universidades, operadores. Tenemos un ecosistema en el mundo móvil heredado de nuestra presencia en 2G que sigue siendo muy importante. Y al igual que ocurría en 4G, cuando nos situamos un poco en esa visión planetaria de intentar ver qué está ocurriendo con los despliegues, y en concreto con los despliegues de 5G standalone, o el 5G de verdad, pues nos damos cuenta que nos está pasando lo mismo que en el 4G, que tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Corea y tenemos India, que en el último año ha pasado de estar apagado en esta foto a estar verde completo, ¿no? Esta es la realidad en la que estamos. Como pretendo dar un discurso positivo, y creo que tenemos que ser positivos, porque marca también la positividad, marca muchas veces las posibilidades y los resultados que vamos a tener, quiero pensar que en Europa las cosas están cambiando. Quizás con una pandemia de por medio, entre la era 4G y la era 5G, yo creo que nuestros dirigentes en Europa han percibido y son conscientes de que tenemos una debilidad competitiva. Hay informes como el de Enrico Letta, que os animo a leer si no habéis buceado en ellos, o hay declaraciones de políticos líderes en la Unión Europea que identifican claramente que el 5G es una tecnología crítica para el desarrollo en Europa y que no nos podemos quedar rezagados. Soy aún más positivo cuando miro en casa, cuando miro en España. Yo creo que a veces nos cuesta reconocer las cosas que hacemos bien, y en este caso en España las administraciones públicas han hecho un muy buen trabajo. Yo creo que identificaron desde hace años que las redes de comunicación son infraestructura crítica y han venido apoyándolo, primero en las redes de fibra y ahora recientemente con las redes 5G, ¿no? Tenemos pues proyectos como el entorno de corredores de Adif y, lo más reciente, el programa de Único 5G, que va a poder dotar de 5G a todas las poblaciones por debajo de 10.000 habitantes en los próximos 2 años.
Esto va a hacer que España salte varios escalafones en el rango y en el benchmarking mundial. Cuando lo unimos, además, con las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, pues nos damos cuenta que el conjunto de estas infraestructuras, que son todas ellas críticas, van a permitir a un español o una española, independientemente de la zona en la que viva, disfrutar de las mismas posibilidades de desarrollarse, tanto social como económicamente. Y esto es súper importante. Cuando hablaba al principio de las recetas, tampoco tampoco tenemos que irnos tan lejos. Tenemos que mirar a lo que veíamos antes que están haciendo China o Corea. Es decir, la función pública no se ha limitado simplemente al despliegue de las redes. Yo creo que en España vamos por buen camino. Nos queda todavía por hacer en cobertura 5G, especialmente hay una franja entre 10 y 20.000 habitantes en la que viven 5 millones de habitantes que hay que cuidar y que hay que asegurar que tengan 5G a disposición, pero en general la línea marcada por la Administración pública es positiva. Pero donde seguramente tenemos que esforzarnos más es en el pasar de alguna manera de una política de pilotos, de un testeo de tecnología, de testeo de casos de uso, a industrializarlo, a conseguir que todos estos casos de uso realmente aterricen en todos los sectores de la economía. Este es el principal paso que tenemos que dar aquí y ahora. Y lo tenemos que dar nosotros, los agentes públicos y los agentes privados que estamos en estos 2 días representados. Y ya para terminar, cuando decimos, y vosotros en Ericsson, ¿cuál es vuestro reto? ¿Cómo os veis? Nosotros en España llevamos 102 años y yo creo que de forma consistente, pero ahora más con 5G, nos vemos en 3 factores. Obviamente estamos acompañando a nuestros clientes, los operadores, en ese despliegue de 5G y lo vamos a hacer de la forma más acelerada que podamos. Pero también tenemos este rol de habilitar, de multiplicar y de industrializar estos casos de uso que estaba refiriendo. Y por último, y no menos importante, porque tú puedes tener la tecnología y no tener el talento, no tener a las personas que pueden manejar esa tecnología, nosotros, a través de nuestros centros I+D en España, que ocupan a más de 1.000 personas, somos un generador de talento. Queremos vernos como una cantera para este país. Así que, para terminar, ¿aceptamos el reto? Gracias.